Nunca imaginé que el día más importante de mi vida terminaría siendo el más humillante y desgarrador. Desde pequeña, soñaba con caminar hacia el altar, con un vestido blanco resplandeciente, bajo la mirada orgullosa de mis padres y rodeada de familiares y amigos. Pero lo que sucedió aquel día fue algo que jamás podré borrar de mi memoria. Me llamo Laura, tengo 29 años y estaba comprometida con el hombre que creía que era el amor de mi vida, Alejandro. Llevábamos 3 años de noviazgo y todo parecía perfecto. Habíamos superado discusiones, diferencias y hasta una breve separación. Pero finalmente, después de muchas lágrimas y reconciliaciones, él me pidió matrimonio. Acepté sin pensarlo. Fue el momento más feliz de mi vida, o al menos eso pensaba. Los preparativos de la boda fueron un torbellino de emociones. Mi madre estaba emocionada, ayudándome con cada detalle, pero había una persona que, desde el principio, parecía no estar feliz con mi boda. Mi hermana mayor, Valeria. Valeria siempre fue la estrella de la familia, hermosa, extrovertida y con una personalidad arrolladora. Durante años vivió rodeada de pretendientes y atenciones. Yo, en cambio, siempre fui la más reservada, la que estudiaba en silencio y soñaba con un futuro estable, la que nunca destacaba en las reuniones familiares. Desde que anuncié mi compromiso, noté en Valeria una actitud extraña. Comentarios sarcásticos, indirectas sobre cómo Alejandro y yo no éramos una pareja ideal y constantes críticas a mis elecciones, el lugar de la boda, las flores, incluso el menú, pero decidí ignorarlo. No quería arruinar mi felicidad. El vestido de novia fue una elección muy especial. Había soñado con ese diseño durante años, un modelo clásico, con encaje delicado y una cola larga que parecía sacada de un cuento de hadas. Lo encargué en una boutique exclusiva del centro de la ciudad, después de varias pruebas y ajustes. Cuando lo llevé a casa, lo guardé bajo llave en mi habitación. No quería que nada le pasara. Faltaban apenas 3 días para la boda, cuando ocurrió algo que cambió todo. Una tarde, al regresar del salón de belleza, donde había ido a hacerme una prueba de peinado, noté que la puerta de mi habitación estaba entreabierta, algo que jamás dejaba así. Al entrar, el corazón se me detuvo. La caja donde guardaba el vestido estaba vacía. Me quedé paralizada. Busqué por toda la casa. Abrí armarios, revisé el cuarto de mi madre, incluso el cuarto de servicio. Nada. La desesperación me invadió. Llamé a mi madre gritando, sollozando, apenas podía respirar. Ella, confundida, comenzó a buscar conmigo. Llamamos a la boutique, pensando que quizá alguien había venido a recogerlo por error. Pero no. Nadie sabía nada. Fue entonces cuando, entre lágrimas, decidí entrar al cuarto de Valeria. Algo dentro de mí me decía que debía hacerlo, y allí estaba, mi vestido sobre su cama. Pero no solo eso, Valeria estaba frente al espejo, probándoselo. Lo llevaba puesto como si fuera suyo. Al verme en la puerta, ni siquiera se inmutó. Se giró lentamente con una sonrisa fría y me dijo: ¿No crees que me queda mejor a mí? Mi mundo se vino abajo. No entendía nada. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué buscaba? ¿Lastimarme? ¿Arruinar mi boda? Comencé a gritarle, a exigirle que se lo quitara. Mi madre, al escuchar los gritos, llegó corriendo. Al verla con el vestido, su expresión fue de incredulidad y rabia. «Valeria, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó mi madre intentando quitarle el vestido. Pero Valeria se defendía, aferrándose a la tela como si su vida dependiera de ello. Entre empujones y gritos, la situación se salió de control. Fue mi padre quien, al escuchar el escándalo, apareció en la habitación. Mi padre, un hombre siempre serio, distante, poco expresivo. Jamás lo había visto perder la compostura, pero aquella tarde, al ver a sus 2 hijas peleando, su rostro se tornó de un color que nunca olvidaré. Caminó hasta Valeria, le arrebató el vestido con fuerza y le gritó que se fuera de la casa. Valeria salió corriendo, llorando, y yo me desplomé en el suelo. Mi madre intentó calmarme, diciéndome que todo estaría bien, que aún había tiempo para arreglar el vestido antes de la boda. Esa noche no pude dormir.
Mi mente no paraba de preguntarse por qué mi hermana haría algo así. ¿Celos? ¿Envidia? ¿Algún resentimiento escondido? No lo sabía. Los días siguientes fueron un infierno. Valeria desapareció. No contestaba llamadas ni mensajes. Mi madre y yo apenas podíamos concentrarnos en los últimos preparativos. Alejandro notó mi tristeza, pero no quise contarle todo el drama. Solo le dije que estaba nerviosa por la boda. Finalmente, llegó el gran día. El salón estaba decorado como siempre soñé. La música sonaba suave, los invitados comenzaban a llegar y yo, en el vestidor, me miraba al espejo con el corazón acelerado. Mi madre me abrazó y me dijo: «Todo va a salir bien, hija. Es tu día. Sé feliz». Pero mientras caminaba por el pasillo hacia el altar, vi algo que me heló la sangre. Valeria. Allí estaba, sentada en la primera fila, con los ojos rojos de tanto llorar, pero con una expresión desafiante. Y justo cuando el sacerdote pidió que mi padre me acompañara hasta el altar, mi padre soltó mi brazo, respiró hondo y con la voz temblorosa comenzó a hablar. «Antes de que esta ceremonia continúe, hay algo que debo confesar, algo que cambiará todo». Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a desmayarme. ¿Quieres saber qué fue lo que mi padre confesó? Antes de continuar con esta impactante historia, si estás disfrutando este relato, por favor deja un like en este video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando más historias como esta. El salón quedó en silencio absoluto. Cada mirada estaba fija en mi padre, quien respiraba profundamente mientras sus manos temblaban levemente. Mi madre, desde su asiento, lo observaba, con una expresión de terror, como si supiera que lo que estaba a punto de decir podría destrozarnos a todos. Yo apenas podía mantenerme en pie. Sentía que el aire me faltaba y que mis piernas flaqueaban. Alejandro, mi prometido, me sostenía del brazo, confundido, sin entender qué estaba sucediendo. Mi padre miró al sacerdote y luego a los invitados. Finalmente, dirigió su mirada hacia mí y luego hacia Valeria. «Lo siento», dijo con la voz quebrada, «pero antes de que esta boda continúe, necesito contar la verdad sobre Valeria y sobre mí». Un murmullo se extendió por el salón como una ola imparable. Algunas personas cubrieron sus bocas con las manos, otras intercambiaron miradas llenas de confusión. Alejandro frunció el ceño, claramente incómodo. Yo sentía que iba a desplomarme en cualquier momento. Mi padre tragó saliva y continuó: «Hace casi 30 años, cuando tu madre y yo atravesábamos una crisis, yo cometí un error del que me he arrepentido cada día desde entonces». Mi madre se llevó las manos al rostro, como si ya supiera lo que vendría a continuación. Valeria, por su parte, comenzó a ponerse de pie, nerviosa, con los ojos muy abiertos. «Valeria», continuó mi padre mirando fijamente a mi hermana, tú no eres hija de tu madre». Un grito ahogado se escuchó desde una de las filas de atrás. Yo sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo que Valeria no era hija de mamá? Mi padre cerró los ojos, como si le costara reunir el valor para seguir hablando. «Tuve una relación con otra mujer, alguien de quien nunca les hablé. Valeria nació de esa relación, y cuando la madre de Valeria nos la dejó, tu madre decidió criarla como suya. Pero yo nunca le di a Valeria el lugar que merecía. Nunca fui el padre que ella necesitaba, y por eso entiendo su resentimiento». Un silencio aún más pesado llenó el ambiente. Valeria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Era un llanto lleno de rabia, de dolor, acumulado durante años. «¿Por eso siempre me trataste diferente?», gritó Valeria. «¿Por eso siempre fui la segunda opción? ¿Por eso me mirabas con desprecio?». Mi madre, con la voz temblorosa, intentó intervenir. «Valeria, yo te amé como a una hija, siempre lo hice». Pero Valeria la interrumpió con un grito desgarrador. «Mentira, toda mi vida lo sentí. Siempre supe que algo no encajaba, y ahora
¿Ahora vienes a contar esto delante de todos? ¿El día de la boda de Laura? ¿Tenías que humillarme? ¿También aquí? Los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Algunas personas se levantaron para irse. Otras intentaban calmar a Valeria. Mientras tanto, yo estaba en shock. Todo lo que había creído sobre mi familia se desmoronaba. La imagen de mi padre como un hombre serio y correcto se deshacía frente a mí. Alejandro intentó llevarme a un lado para tranquilizarme, pero yo no podía moverme. Me sentía atrapada entre el dolor de mi hermana, la traición de mi padre y la impotencia de mi madre. Entonces Valeria, con el rostro enrojecido y lleno de lágrimas, hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al altar y delante de todos me miró directamente a los ojos. ¿Quieres saber por qué me probé tu vestido?, me dijo con la voz quebrada pero llena de furia. Porque siempre quise ser tú, Laura. Siempre quise ser la hija que ellos amaban, la que recibía cariño, la que tenía una vida perfecta. Solo quería sentir por un momento que era yo la que se casaba, que era yo la que tenía una familia normal. Su confesión me rompió el corazón. Por un segundo sentí lástima por ella, pero luego recordé todo el dolor que me había causado en los últimos días. Mi padre intentó acercarse a ella, pero Valeria retrocedió. No, no te atrevas, le dijo con la voz cortante. Ya es demasiado tarde para tus disculpas. Sin decir una palabra más, Valeria salió corriendo del salón, empujando a los invitados en su camino. Yo solo pude quedarme allí, mirando su figura desaparecer por la puerta principal, mientras todos los ojos volvían a posarse sobre mí. El sacerdote, incómodo, trató de retomar la ceremonia. Si la novia desea, si podemos continuar, pero yo no podía. No en ese momento. No después de todo lo que acababa de escuchar. Alejandro me llevó a un lado y me abrazó fuerte. Laura, estoy aquí contigo, pase lo que pase, me susurró al oído, pero algo dentro de mí ya se había roto. Mientras me alejaba un poco para respirar, escuché a mi madre hablar en voz baja con mi padre. Nunca debiste haberlo dicho aquí, jamás así, le reprochó, conteniendo las lágrimas, pero él solo bajó la cabeza en silencio. Ese día, el que debía ser el más feliz de mi vida, se convirtió en una pesadilla llena de verdades ocultas y corazones rotos. Y lo peor es que aún no sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Los días posteriores a la boda, que nunca fue, fueron un verdadero infierno emocional. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mi madre apenas salía de su habitación. Mi padre se mantenía encerrado en su despacho y yo solo caminaba como un fantasma por los pasillos, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Alejandro intentó animarme. Me propuso hacer una ceremonia más íntima, sin escándalos, solo nosotros y algunas personas cercanas. Pero yo no podía casarme como si nada hubiera pasado. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Valeria, por su parte, desapareció por completo. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera sus amigas más cercanas. Intenté llamarla varias veces, pero ella me bloqueó de todas partes. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas de fotografías familiares en el ático, encontré algo que me dejó helada. Una serie de cartas guardadas en un sobre amarillo, todas escritas por la misma mujer. Al principio pensé que eran cartas de amor antiguas de mis padres, pero al abrir la primera, reconocí el nombre: Leticia, la madre biológica de Valeria. Las manos me temblaban mientras leía cada línea. Leticia hablaba del amor que sentía por mi padre, de cómo soñaba con formar una familia juntos, pero en las últimas cartas, la desesperación era evidente. Leticia suplicaba a mi padre que no la abandonara, que no la dejara sola con una niña recién nacida. Mi corazón latía con fuerza mientras comprendía que todo había sido cierto. Mi padre había tenido una doble vida. Valeria era el resultado de su traición, y lo peor es que había ocultado todo durante casi 3 décadas. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una profunda compasión por mi hermana. Comprendí que ella había crecido sintiendo que algo no estaba bien,
que nunca fue tratada como yo. Siempre existió una barrera invisible entre ella y el resto de la familia, una barrera que ahora tenía una explicación. Decidí buscarla. No podía permitir que las cosas terminaran así. La primera pista la obtuve de una amiga en común. Valeria había sido vista en un pequeño pueblo costero, a unas horas de distancia. Sin pensarlo dos veces, tomé mi coche y conduje hasta allá. Llegué a una pensión modesta, donde el dueño me dijo que una joven que coincidía con la descripción de Valeria había alquilado una habitación por varios días. Subí las escaleras hasta la puerta de la habitación 12. Respiré hondo antes de tocar. «¿Quién es?», preguntó una voz apagada al otro lado. «Soy yo, Laura». Hubo un silencio largo, eterno, hasta que finalmente la puerta se abrió. Allí estaba ella, con los ojos hinchados, el cabello desordenado y la expresión más triste que jamás le había visto. «¿Qué quieres?», preguntó con frialdad. «Hablar, por favor. Solo quiero hablar». Entré en la habitación. Estaba desordenada, con ropa tirada por todas partes y restos de comida rápida sobre la mesa. Me senté en una de las sillas mientras ella permanecía de pie con los brazos cruzados. «Valeria, no sabía nada», empecé a decir. «Te juro que me enteré de todo el mismo día de la boda». Ella soltó una risa amarga. «¿Y qué importa? ¿Eso ahora? ¿Crees que con eso se arregla todo? ¿Que con un simple lo siento voy a olvidar años de desprecio? No, no creo que sea así de fácil. Pero quiero que sepas que te entiendo más de lo que imaginas. Siempre sentí que algo estaba mal entre nosotras, pero nunca supe qué era, hasta ahora». Ella se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. «Siempre supe que no encajaba», dijo entre sollozos. «Siempre fui la sombra. Tú eras la hija perfecta, la favorita, y yo solo un estorbo». «No eres un estorbo». Me acerqué y le tomé la mano. «Eres mi hermana, y eso no va a cambiar por nada». Pasamos horas hablando. Por primera vez, en años nos abrimos el corazón. Lloramos juntas, reímos por recuerdos viejos. Fue un momento de catarsis, de sanación, pero también de nuevas heridas que comenzaban a abrirse, justo cuando sentí que empezábamos a reconstruir algo. Mi teléfono sonó. Era Alejandro. «Laura, tienes que volver a casa, rápido, es tu padre. Ha tenido un accidente». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Salimos corriendo de la pensión y condujimos de regreso a la ciudad a toda velocidad. Durante el trayecto, mi mente estaba en blanco. ¿Un accidente? ¿Cómo? ¿Cuándo? Al llegar al hospital, encontramos a mi madre en la sala de espera, llorando, desconsoladamente. «Un infarto», dijo entre lágrimas. «Está en cirugías, no sabemos si va a sobrevivir». Valeria se quedó paralizada. Yo la abracé con todas mis fuerzas. Horas después, el médico salió a darnos noticias. La operación fue difícil, pero logramos estabilizarlo. Sin embargo, su estado sigue siendo crítico. Tendrán que estar preparados para cualquier cosa. Nos dejaron pasar un momento a verlo. Mi padre estaba lleno de tubos y cables, pálido como nunca lo había visto. Mi madre tomó su mano y por primera vez en mucho tiempo lo vi llorar. «Perdóname», susurró apenas audible. «Perdónenme a las dos». Salimos de la habitación en silencio, cada una procesando a su manera todo lo que estaba ocurriendo. Cuando pensábamos que las sorpresas habían terminado, el médico nos llamó de nuevo. «Hay algo más que deben saber», dijo mirando a mi madre. «Durante la cirugía descubrimos algo extraño. Hemos encontrado un tumor bastante avanzado». La noticia cayó como un balde de agua helada sobre todas nosotras. La vida de mi padre pendía de un hilo, y con ella, muchas verdades más estaban a punto de salir a la luz. Antes de continuar, si esta historia te está emocionando, deja un like y suscríbete al canal para no perderte las próximas partes de este relato tan impactante. La noticia del tumor nos dejó completamente devastadas. El médico explicó que lo habían encontrado por casualidad durante la cirugía de emergencia.
Era grande, agresivo y parecía llevar años creciendo en silencio. Nos dijo que las próximas 48 horas serían cruciales para la recuperación de mi padre, pero también advirtió que incluso si lograba superar la cirugía, el pronóstico no era alentador. Salimos del hospital en estado de shock. Mi madre apenas podía mantenerse en pie. Valeria, a pesar de toda su rabia acumulada, no pudo contener las lágrimas. Yo me sentía dividida entre el dolor, la confusión y el miedo. Esa noche, mientras estábamos en casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón se aceleró. Era de Valeria. Necesito verte. Estoy en el parque donde solíamos jugar de niñas. Sin pensarlo, salí corriendo. Al llegar, la vi sentada en un banco, abrazándose las piernas como si fuera una niña asustada. Gracias por venir, me dijo sin mirarme. Necesito contarte algo más. Algo que nadie sabe. Me senté a su lado, temblando. ¿Qué sucede? Valeria respiró hondo antes de hablar. Hace unos meses conocí a alguien. No fue nada serio, solo necesitaba sentirme querida, ¿sabes? Hizo una pausa, como si le costara decir lo siguiente. El problema es que ese alguien fue Alejandro. Sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. ¿Qué estás diciendo?, pregunté con la voz temblorosa. Pasó solo una vez. Fue una noche después de que ustedes tuvieron una gran pelea. Yo estaba mal, él también, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Me arrepiento, lo juro, pero sentí que tenías derecho a saberlo. Mi mente se nubló. No podía creer lo que acababa de escuchar. Alejandro, mi prometido, y Valeria, mi propia hermana. Me levanté de golpe, alejándome de ella. ¿Por qué?, grité. ¿Por qué me harías esto? No lo planeé, fue un error, gritó ella desesperada. No volví a verlo después de eso, hasta la boda. Sentí náuseas. El dolor y la traición se mezclaron en mi interior como una tormenta. Corrí, de regreso a casa, ignorando las llamadas de Valeria. Al llegar encontré a Alejandro en la sala, hablando por teléfono. Al verme, colgó rápidamente. ¿Dónde estabas?, me preguntó. ¿Eso importa?, le respondí con frialdad. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Él me miró confundido. ¿De qué hablas? De ti y de Valeria. El rostro de Alejandro cambió por completo. Su expresión se tornó pálida, nerviosa. Laura, déjame explicar. No quiero excusas. Quiero la verdad. Alejandro respiró hondo, pasó las manos por su rostro y finalmente confesó. Fue un error, algo que jamás debió pasar, pero estaba confundido. Tú y yo estábamos mal en ese momento. Discutíamos todo el tiempo, no podía soportar escucharlo. Me alejé de él, subí las escaleras y me encerré en mi habitación. Esa noche lloré como nunca antes. Al día siguiente, mi madre me pidió que la acompañara al hospital para ver a mi padre. Yo no quería, pero algo dentro de mí me empujó a ir. Cuando llegamos, el médico nos recibió con una noticia inesperada. Su padre ha despertado y ha pedido verlas a las dos juntas. Entramos a la habitación. Mi padre estaba pálido pero consciente. Nos miró a ambas, a mí y a Valeria, que ya estaba allí. Antes de que sea demasiado tarde, hay algo más que debo decirles, dijo con voz débil. Nos miramos entre nosotras temiendo lo peor. No solo les oculté a ambas la verdad sobre su origen, también les oculté que Alejandro no es solo tu prometido, Laura. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Alejandro, es tu medio hermano. El silencio fue absoluto. El aire se volvió irrespirable. Mi madre comenzó a llorar desconsoladamente. Valeria se llevó las manos a la boca horrorizada, y yo sentí que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies. La relación prohibida, la traición de Alejandro con mi hermana, y ahora esta revelación devastadora. No sabía qué hacer, qué pensar, ni siquiera podía llorar. Me quedé inmóvil, mirando a mi padre, esperando que dijera que todo era una broma macabra, pero no lo hizo.
La verdad había salido a la luz, y era mucho más oscura de lo que jamás pude imaginar. No podía respirar. Mi mente giraba sin control, tratando de encontrar algún resquicio de lógica en todo aquello, alguna explicación que suavizara el impacto de lo que acababa de escuchar, pero no había forma. Mi padre, desde aquella cama de hospital, acababa de destruir todo lo que yo conocía como mi realidad. ¿Cómo que Alejandro es mi medio hermano?, logré decir, finalmente con la voz rota, apenas un susurro. Mi padre cerró los ojos como si reunir fuerzas para hablar le costara la vida. Antes de casarme con tu madre, tuve otra relación, una breve, pero de ella nació Alejandro. Nunca supe de su existencia hasta hace unos años, cuando su madre, enferma, me lo confesó antes de morir. Hizo una pausa para respirar, luchando contra el dolor físico y emocional. Intenté acercarme a él, pero no tuve el valor de contarle la verdad, y menos a ti, Laura. Cuando me di cuenta de que ustedes estaban juntos, me paralicé. No supe qué hacer y seguí callando, esperando, como siempre. El silencio en la habitación era insoportable. Mi madre sollozaba en un rincón, completamente derrotada. Valeria se apoyaba contra la pared, con el rostro lívido, como si también estuviera al borde del colapso. ¿Alejandro sabe esto?, pregunté apenas controlando las lágrimas. Mi padre negó con la cabeza. No, él tampoco lo sabe. Nunca se lo dije. La indignación, el dolor y la rabia se mezclaron en mi interior en una tormenta imposible de contener. Salí corriendo del hospital, bajé las escaleras sin mirar atrás y me subí a mi coche. Necesitaba estar lejos de todos, de todo. Conduje sin rumbo, mientras las lágrimas me nublaban la vista. Finalmente, estacioné en un parque apartado. Bajé del coche y por primera vez en mucho tiempo grité con todas mis fuerzas, como si al hacerlo pudiera expulsar todo el dolor acumulado. Horas después, mientras intentaba calmarme, recibí un mensaje de Alejandro. No lo abrí. Poco después, otro y otro más. Sabía que no podía evitar enfrentarlo, así que volví a casa. Él estaba allí en la puerta con el rostro lleno de preocupación. Laura, por favor, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hacerlo, le respondí con la voz temblorosa pero decidida. Entramos y me senté frente a él. Necesito que me digas algo y quiero que seas absolutamente sincero conmigo, le dije. Él asintió nervioso. ¿Qué sentiste por Valeria? ¿Lo que pasó entre ustedes fue solo un error o hubo algo más? Alejandro tragó saliva. Laura, te juro que lo que pasó con ella fue un momento de debilidad. Me sentí solo, confundido, pero siempre te he amado a ti. Siempre. Nunca hubo sentimientos reales por ella. Su respuesta no me consoló en lo más mínimo. Lo miré fijamente. Y hay algo más, añadí. Necesitas saberlo. Con voz temblorosa, le conté la verdad sobre su origen, sobre mi padre, sobre que él y yo éramos hermanos. Alejandro se quedó en silencio por varios segundos. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser, dijo negando con la cabeza. Esto es una pesadilla, una maldita pesadilla. Se levantó de golpe y salió de la casa, dejándome sola una vez más. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro desapareció. Mi padre seguía en estado crítico. Valeria tampoco quiso hablarme más. Mi madre apenas podía mirarme a los ojos. Una tarde recibí una llamada del hospital. Señorita Laura, lamentamos informarle, su padre ha fallecido esta madrugada. El mundo se me vino abajo. Corrí al hospital, pero ya era tarde. Allí, en esa cama, fría, estaba el hombre que me había dado la vida, y también todas las mentiras que ahora me estaban destrozando. En el funeral, Alejandro apareció. Su rostro estaba demacrado. Se acercó a mí después de la ceremonia, mientras los últimos invitados se retiraban. Voy a irme. Lejos, me dijo. No puedo quedarme aquí, no después de todo esto. Quise responderle, pero las palabras no salieron. Solo lo vi alejarse, perdiéndose entre la multitud.
Valeria, por su parte, se acercó a mí, por primera vez en semanas. Supongo que ahora entiendes lo que se siente vivir con una verdad que duele tanto que te consume por dentro, me dijo con voz apagada. Solo pude abrazarla, no había más palabras. Hoy, meses después de todo aquello, sigo intentando reconstruir mi vida. La boda nunca sucedió. La relación con mi hermana sigue siendo frágil, pero al menos hablamos de vez en cuando. Y aunque el dolor sigue presente, sé que algún día encontraré la manera de sanar. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Eso nos ayuda mucho a seguir creando más relatos emocionantes como este. Han pasado ya varios meses desde el funeral de mi padre. Cada día que amanece es una mezcla de cicatrices y pequeños destellos de esperanza. La casa donde crecimos ya no es la misma. Se siente más vacía, más fría, como si los secretos que salieron a la luz hubieran dejado una sombra permanente en cada rincón. Mi madre apenas sale de su habitación. Sus ojos, antes llenos de energía, ahora lucen apagados, como si hubiera envejecido 10 años en solo unas semanas. A menudo la encuentro sentada junto a la ventana, mirando el jardín sin realmente verlo, perdida en pensamientos que nunca comparte. Yo he intentado seguir adelante, pero la herida que Alejandro dejó en mi corazón sigue abierta. La traición, la mentira, el descubrimiento de que el hombre al que amé con todo mi ser es en realidad mi propio hermano, es un peso que aún me cuesta soportar. Cada rincón de la ciudad me recuerda a él. El café donde tuvimos nuestra primera cita, el parque donde me pidió matrimonio, incluso el salón de bodas, al que aún paso de vez en cuando, solo para mirar desde lejos y preguntarme cómo habría sido nuestra vida si todo hubiera sido distinto. Una mañana, mientras organizaba unos papeles en el estudio de mi padre, encontré una caja de madera que nunca antes había visto. Al abrirla, descubrí dentro una serie de cartas antiguas. Eran de Leticia, la madre de Valeria, dirigidas a mi padre. Leer cada palabra fue como abrir una herida que apenas empezaba a cerrar. En esas cartas, Leticia no solo hablaba de su amor prohibido, sino también de su sufrimiento, de cómo mi padre la había dejado sola, de cómo luchó por criar a Valeria sin su apoyo. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, entendí el abandono y el dolor que Valeria había arrastrado durante toda su vida. Decidí que era momento de enfrentar todo aquello de frente. Llamé a Valeria. Al principio no contestó, pero insistí. Le dejé un mensaje de voz. Necesito verte, por favor. Esa misma tarde ella aceptó encontrarse conmigo en el parque donde solíamos jugar de niñas. Cuando llegué, la vi sentada en el mismo columpio donde años atrás solíamos competir por quién llegaba más. «Alto. Gracias por venir», le dije sentándome a su lado. Ella no respondió de inmediato. Se limitó a balancearse lentamente mirando al suelo. «No sé por dónde empezar», continué. «Leí las cartas de tu madre. Ahora entiendo muchas cosas. Y quiero pedirte perdón por no haber estado a tu lado, por haber sido tan ciega todo este tiempo». Valeria suspiró profundamente. «No tienes que pedirme perdón, Laura, tú tampoco sabías nada. Solo quiero intentar dejar todo esto atrás». Por primera vez en mucho tiempo sonreímos juntas. Esa conversación, aunque breve, fue el primer paso hacia una relación que ahora estamos reconstruyendo, día a día. Pero las sorpresas en mi vida aún no habían terminado. Una semana después recibí una carta sin remitente. La reconocí al instante. Era de Alejandro. Temblando la abrí y comencé a leer. «Laura, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que he sido cobarde, egoísta y que te hice daño de formas que nunca podré reparar. Me voy lejos. Necesito empezar de cero, en otro lugar donde no me persigan los errores que cometí. Solo quiero que sepas que te amé y que siempre te amaré. Ojalá algún día puedas perdonarme». Mis lágrimas cayeron sin control. A pesar de todo, una parte de mí seguía amándolo, pero sabía que lo correcto era dejarlo ir. Decidí hacer algo simbólico para cerrar este ciclo doloroso. Fui a la boutique,
donde había comprado mi vestido de novia. Les pedí que lo transformaran en algo diferente, en un vestido sencillo, sin tanto encaje, sin la cola larga que tanto había soñado. Un vestido para mí, para una nueva etapa. El día que me lo entregaron, lo guardé cuidadosamente en mi habitación y decidí que esa noche haría algo por mí misma. Me arreglé el cabello, me maquillé ligeramente, me puse el vestido y salí a caminar por la playa. La brisa del mar acariciaba mi rostro y por primera vez en mucho tiempo sentí paz y cerré los ojos y respiré hondo. Era como si el aire fresco limpiara cada rincón de mi alma. Mientras caminaba, recordé las palabras de mi madre. El dolor no desaparece, pero aprendes a vivir con él. Y así fue. Aprendí a convivir con mis cicatrices, a entender que aunque la vida no siempre sigue el camino que soñamos, siempre hay nuevas oportunidades para empezar de nuevo. Volví a casa esa noche sintiéndome un poco más fuerte. Con el tiempo, mi relación con Valeria mejoró. No somos las mejores amigas, pero al menos ya no somos dos extrañas llenas de resentimiento. Empezamos a construir pequeños momentos juntas, una tarde de café, una caminata por el parque, incluso algunas risas compartidas. Mi madre comenzó a salir de su tristeza. Se inscribió en clases de jardinería y empezó a recibir visitas de amigas que hacía años no veía. Cada día es un pequeño paso. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro al cielo y sonrío, porque a pesar de todo, sigo aquí, más fuerte, más consciente y sobre todo más agradecida por las segundas oportunidades que la vida, a su manera retorcida, siempre termina ofreciendo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido tanto como a mí compartirla contigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más el corazón. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más relatos llenos de emoción y vida.